Hola y bienvenidos sean estudiantes a la semana número 19 de nuestras clases aquí en YouTube. Vamos a empezar rápidamente para poder terminar rápido. Disculpen la tardanza y la hora, pero si ustedes lo ven esto mañana o durante la semana también está muy bien. So welcome students. I'm so sorry it's late. I want to get right into our class and I apologize that it's kind of late, but if you have a chance, you can watch this today or you can watch it tomorrow. We're just welcoming you to week 19 of our classes on YouTube. So we're going to continue with our class about under pressure. Vamos a continuar con la clase que es bajo presión. Y antes de comenzar vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que sean tus palabras y no las mías, Señor bendito, que sean las que se hablen el día de hoy. Úsame, Señor, para exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Father God, I just ask you, Holy Spirit, that it be your words and not mine. Just use me, Lord, in the name of Jesus. Amen. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estamos hablando de todavía bajo presión. So we're still talking about the unit under pressure. ¿Y qué es lo que sucede cuando estamos bajo presión? What kinds of things happen when we are under pressure? There's a lot of things that happen when we're under pressure. Hay muchas cosas que pueden suceder cuando nosotros estamos bajo presión. Y vamos a ver hoy, vamos a hablar acerca de el rey David y también del rey Saúl. We're going to talk about King David and also King Saul. So as we all know, or as we should know, King Saul was the first anointed king, the first king that was anointed over the people of God. Como sabemos, el rey Saúl fue el primer rey ungido para dirigir al pueblo de Dios cuando ellos pidieron un rey. And this was when the people were asking for a king. And I won't continue on that, just a little bit of background. No voy a seguir en esto, solo quiero dar un poquito de información que puede ser requerida, ¿verdad? Entonces, y disculpen la molestia con la cámara. I'm so sorry about the camera, but here we go. So, entonces, lo que estamos viendo hoy, vamos a ver cómo respondemos bajo presión. Let's see how we respond when we're under pressure. So, our scripture today is going to be in the book of 1 Samuel, chapter 19 verse 11 and 1 Samuel chapter 20 verse 1. Entonces la escritura de hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 19 versículo 11 y primer libro de Samuel, capítulo 20 versículo 1. Y dice así la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 19 versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. So, 1 Samuel chapter 19 verse 11 says, Saul sent messengers to David's house to watch him, that he might kill him in the morning. But Michal, David's wife, told him, if you do not escape with your life tonight, tomorrow you will be killed. Entonces vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. So 1 Samuel chapter 20 verse 1. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Then David fled from Naiot in Ramah and came and said before Jonathan, what have I done? What is my guilt and what is my sin before your father that he seeks my life? Ciertamente vemos que David estaba bajo presión. Pero no solamente David, el rey David se encontraba bajo presión, sino también el rey Saúl estaba bajo presión. So we see that David was under pressure, but it wasn't just David that was under pressure. We also see that King Saul was under pressure. They were both under pressure, two different men, two different kinds of pressure, and let's go ahead and see that. Los dos estaban bajo presión, dos hombres distintos, dos presiones distintas. Vamos a ver primero qué es lo que pasaba. En
en el primer libro de Samuel, capítulo 18, del 6 al 12, se habla, el primer libro de Samuel, capítulo 16, 1, habla cuando Samuel fue mandado a ungir a David, que el Señor mandó a Samuel a ungir a David como rey, y en el versículo 13 del capítulo 16, David es ungido como rey. So we see here in 1 Samuel chapter 16 verse 1 and verse 3, the prophet Samuel was sent to anoint David as king. So let's read those very quickly. Vamos a leer eso rápidamente. Primer libro de Samuel 16, el versículo 1 y el 16, 3. So chapter 16:1 and 16:3. Oh, 16:13, sorry. 16:13. 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Capítulo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Chapter 16 of 1 Samuel, verse 1. The Lord said to Samuel, "How long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being king over Israel? Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons." Verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward, and Samuel rose up and went to Ramah. So we see that the Lord had chosen a different king, and David was anointed as king. And the reason that the Lord had chosen a different king is because the Lord had given specific instructions to Saul while being king, that he had to go and get rid of a certain people. And I'm just paraphrasing. He had to get rid of a certain people, and he was not to leave anything. He was to kill every person and every animal. Well, what happened was that he left the king alive, and they chose the best animals, and that displeased God because He didn't ask him to do that. Lo que está sucediendo aquí es que el Señor se había provisto de otro rey, porque el rey Saúl había sido mandado a deshacerse de un pueblo, y lo que el Señor le dijo es que se deshiciera de toda persona y de todo animal, que no dejara nada. Pero lo que sucedió es que trajeron al rey, se quedaron con el rey y los mejores animales y todo. Y según Saúl le dice al Señor que es porque van a hacer sacrificio, y el Señor pues le dice: es que yo no te dije que hicieras eso. So the Lord tells him, I didn't tell you to make that sacrifice. So the Lord told him that he was no longer going to be king over Israel. Entonces el Señor le dijo que no iba a ser rey ya sobre Israel. Y luego vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 17. So 1 Samuel, chapter 16, verses 14 to 17, and this is what it says. 1 Samuel 16, 14 to 17. Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and a harmful spirit from the Lord tormented him. And let's jump to 17. So Saul said to his servants, Provide for me a man who can play well, and bring him to me. Versículo 13. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 17. Y Saúl respondió, 16, diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Verse 16, I forgot. Let our Lord not command your servants
who are before you to seek out a man who is skillful in playing the lyre. And when the harmful spirit from God is upon you, he will play it and you will be well. Entonces, se había apartado el espíritu del Señor de Saúl, pero el espíritu de Dios estaba con David. So the spirit of God had departed from Saul, but the spirit of the Lord was with David. Now what happened is that there was an evil spirit that was tormenting Saul, and this was a spirit coming from the Lord, which it says in the Bible. Entonces lo que sucedió es que había un espíritu malo que venía, que atormentaba a Saúl, y este fue mandado por medio de Dios, y es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el rey Saúl se desquiciaba y le dijeron, vamos a buscar a alguien que venga y te toque el arpa para que te calme. So they told him, let's go ahead and find someone that can come and play the harp so that you will get calm when these spirits attack you. And Saul said, yeah, that's fine. I think that's great. Y luego Saúl les dice, bueno, sí está bien, tráiganme uno. Y trajeron a David. Y David tocaba y el rey Saúl se calmaba. So David would play and Saul would calm down and everything was great, but except for the fact that when this spirit came upon Saul, he even threw spears at David. Pero lo que pasaba es que cuando este espíritu venía sobre de Saúl, hasta quiso algunas veces matar a David. Le tiraba una lanza. So he would throw a spear, and that's what would happen. When David was just trying to calm him down, this evil spirit would take over him. All this anger, all this rage maybe came over him, and he tried to kill David. Cuando este espíritu venía, toda esta maldad, toda esta, no sé, enojo venía sobre del rey Saúl, y entonces varias veces intentó darle con una lanza a David. Luego vemos que David se enfrenta a Goliath. Then we see that David confronts Goliath. And what happens is that King Saul puts him in charge of men of battle, and then he goes out and he goes to battle, and he is doing great. He's killing many armies that were against the people, and he was having a lot of success as an army man. He had a success. While he was playing, he had everywhere that the Lord would put him, David had success. Entonces lo que sucede es que finalmente el rey Saúl lo pone a David sobre algunos soldados, le da soldados, van y arrasan con los pueblos que están en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Y David es exitoso en todo lo que lo mandan, y llega un momento donde la gente, las mujeres empiezan a decir que Saúl mató a sus miles y David a sus 100,000. Esto está en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 12. So later on, David is he's doing great in battle. He is victorious. And what happens is that the people start noticing that. And then in 1 Samuel chapter 18, verses 6 through 12, it talks about how women came out. And let me read verse 7 and 7 through 9. Vamos a leer del 7 al 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano
como los otros días, y Saúl tenía la lanza en la mano. Esto es lo que estaba hablando yo. So this is what I was talking about a little while ago. But it says here, and the women sang to one another as they celebrated, Saul has struck down his thousands, and David his 10,000s. And Saul was very angry, and this saying displeased him. He said, they have ascribed to David 10,000s, and to me they have ascribed thousands. And what more can he have but the kingdom? And Saul eyed David from that day on. The next day, a harmful spirit from God rushed upon Saul, and he raved within his house while David was playing the lyre. And as he did day by day, Saul had his spear in his hand. And Saul throws that spear, and David just barely escapes. Y Saúl manda esa lanza, y David logra escaparse de una manera de verdad extraordinaria. Pero luego llegamos a lo que nosotros escribimos. Ahora, lo que estábamos leyendo en los primeros versículos claves. Ahora, esto es lo que estamos viendo. La presión que Saúl tenía era una presión interna. Él mismo había creado esa presión con la amargura que empezó a crecer en su corazón. Él tenía esta presión interna. So Saul had an internal pressure. It was a pressure that he created on his own. He had that root of bitterness that was growing against David. He just couldn't stand that David was doing so well and that everybody was loving David so much and were so happy. No aguantaba que David estaba haciendo todo muy bien. La gente estaba con él. Ahora también el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. So even so much that the Spirit of God had departed from Saul, but the Spirit of God was with David. Pero el Espíritu de Dios estaba con David. Por eso David podía hacer todas las cosas que estaba haciendo. That's why David could do everything that he was doing. But Saul didn't like that, and that was the internal pressure that led Saul to make this decision to kill David. Y esa presión es lo que a Saúl le motivó a tratar de matar a David. La presión interna. It was an internal pressure. We'll continue.